dispuestos a adorar al Señor, siempre el Señor se hace presente. Siempre el Señor se hace presente. Esa es su promesa, estar presente en medio de su pueblo. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Mañana hermosa, porque nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Cada día que podamos estar en la presencia de Dios es hermoso. No importa si el día está lloviendo, si hay un exceso de sol, de calor, si están pasando situaciones, no importa. Lo importante es que nosotros tengamos el corazón dispuesto para adorar a Dios. Y Él se hace presente. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Saludamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes de la Iglesia del Nuevo Testamento de Sabana Grande. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y nosotros transmitimos la palabra de Dios para aquellos que puedan sintonizarnos, que puedan ver, puedan recibir de parte de Dios, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros para poder compartir. Y hoy voy a estar hablando sobre perseverar en el camino. Perseverar en el camino. Y aunque el ser humano experimenta diferentes caminos en la vida, el mensaje que Dios quiere decirnos en esta mañana es cuando perseveramos en Él, se perfecciona nuestro camino. Sea el camino que nosotros decidamos, si perseveramos en Dios, Él perfecciona nuestro camino. Cuando usted está dispuesto a luchar y hacer lo necesario para lograr lo que Dios le ha prometido, usted persevera y vive en una esperanza. Vive bajo la esperanza, porque sabe que Dios está en control. Pero antes de continuar, me gustaría traerle la definición, ¿verdad?, que trae el diccionario de la Real Academia sobre lo que es la perseverancia. Y dice el diccionario que la perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Es la acción y efecto. O sea que para poder perseverar hay que accionar, hay que hacer algo. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros que debemos, ¿verdad?, de poner en marcha, en acción. Y esta perseverancia trae unos sinónimos que quiero compartirles, que los sinónimos son constancia. Para hacer perseverancia hay que estar constante en lo que hemos creído. Hay que ser tenaz. Hay que tener empeño. Hay que tener firmeza. Hay que ser persistente. Pertinacia y insistencia. Estas son las cualidades que describen al que persevera. Son las cualidades que hacen que la persona se mantenga en el camino enfocado. Pero también hay una cualidad que es todo lo contrario de la persona que no persevera, que dice que es inconsistente. O sea, que la persona que debe perseverar debe ser constante, tenaz, tener empeño, firmeza, persistencia, insistencia. Son las cualidades que lo describen, pero no debemos ser inconsistentes. Podemos decir que cuando descansamos en las manos del Señor es porque estamos realizando lo que nos toca hacer y hemos puesto nuestra confianza en aquel que cumplirá su propósito en nosotros. Cuando usted y yo decimos que estamos buscando el propósito de Dios en nuestra vida, eso significa que estamos perseverando en el camino. Eso significa que estamos esforzándonos y buscando la voluntad de Dios
lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y en Salmo 138:8, David dijo, en una ocasión dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dijo nuevamente: no desampares la obra de tus manos. Eso fue un clamor que salió del corazón de David. Yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. David lo decía de esa manera porque él sabía que estaba siendo persistente en el camino. Que aunque se le presentaron varias situaciones y dificultades, él continuó caminando y continuó confiando en el Señor, porque sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Y amado hermano, hay caminos que son como las carreteras de Puerto Rico. Donde existen carreteras que están desbaratadas, llenas de rotos. Pero hay algo importante que debemos reconocer: que los desafíos en la vida no son para detenernos, sino para que tengamos cuidado en el camino. Esos rotos que aparecen en el camino, esas dificultades, no son para detenerte, es para que tengas cuidado, para que puedas entender por dónde debes caminar, para que puedas clamar a Dios y decir: Señor, yo necesito que me ayudes a pasar estos inconvenientes. Y el Señor se hace presente en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero también existen caminos que parecen autopistas, largas sin semáforos, pero con peajes que buscan detenernos en el camino. Autopistas largas que uno dice: wow, qué bueno, porque puedo avanzar. Pero llega el momento que se presenta el peaje para detenerte, para que tú tengas que pagar y detenerte antes de pasar. Porque no todo el tiempo es bueno que esté limpio. Porque cuando vemos todo el tiempo que está limpio, nos olvidamos de quién es que nos limpia el camino. Nos olvidamos que cuando habían rotos y nos deteníamos y buscábamos la manera cómo pasar los rotos, y teníamos que clamar al Señor para que el Señor viniera y nos diera la fuerza para poder pasar nuevamente. Se nos olvida. El ser humano se nos olvida. Pero Dios es tan y tan bueno que Él dice: no permitas que los peajes te detengan, sigue hacia adelante. Donde la perseverancia es la clave del éxito en medio de la adversidad. La perseverancia es la clave para poder alcanzar el éxito, para alcanzar lo que Dios te ha prometido en el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque hayan rotos o hayan peajes, Él es quien está en control. Aunque hayan rotos, inconvenientes, aunque hayan cosas que quieran detenerte, si tú estás en las manos del Señor, si tú estás perseverando en el camino de Dios, si estás siendo constante, aunque lleguen momentos difíciles que uno algunas veces como que se siente de una manera como que no puede más, pero si uno sabe que el Señor está contigo y estás en control, tú alzas las manos y dices: Señor, dame la fuerza, y Él te va a fortalecer. Y uno sigue hacia adelante mirando, fijando la mirada en el Señor. No permitas que te desenfoque de tu camino. No permitas que te desenfoques del camino, porque Dios quiere que tú alcances todo lo que Él te ha prometido. Y antes de que Jesús regresara al cielo, Él envió a sus discípulos a que llevaran el Evangelio a todas partes del mundo. Y ese fue el mandato que nos dio, y aparece en Mateo 28, 19 al 20. Que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy contigo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos. Y ellos
recibieron ese mandato y salieron en búsqueda a hacer lo que Dios había dicho que hicieran. Se encargaron de llevar las buenas nuevas. Lo hicieron bajo la encomienda que Dios le había dado. Y esto hizo que la gente los etiquetara en aquel entonces. Que les pusieran, que los llamaran como los del camino. Ese fue el nombre que le pusieron. Eso, allá están los del camino. Porque ya no estaba Jesús. Ya Jesús había sido crucificado. Sin embargo, la gente no veían que Jesús estaba. Ya no estaba con ellos caminando, pero estaban dentro de ellos. Ellos no podían verlo. La gente no puede ver de que Jesús está dentro de ti cuando tú sales a hacer la voluntad del Señor. Y eso no impidió de que ellos expandieran el Evangelio a todas partes. Y nosotros nos reunimos en este lugar porque hubo un momento que alguien expandió el Evangelio de poder y salvación en este lugar. Porque en el camino hay alguien que sembró, hubo alguien que sembró una semilla para que otros la pudieran procesar. La palabra dice que uno siembra, otro regó, otro riega y otro cosecha. Pero el crecimiento lo da Dios. Eso dice la palabra del Señor. Por eso queremos afirmar en este mensaje, en esta mañana, que lo que perfecciona el camino de la perseverancia es un corazón que reconoce quién es su Señor. Para que puedas perfeccionar el camino en que te ha tocado caminar, debe estar claro que tu corazón debe pertenecer al Señor. Solo un encuentro genuino perfecciona la vida de aquellos que están dispuestos a vivir la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos con el Señor y le entregamos nuestra vida y permitimos que Él comience a trabajar con nosotros, Él comienza a comunicarse con nosotros, Él comienza a decirnos lo que debemos hacer. Y cuando nosotros obedecemos su palabra y vamos a hacer el mandato que Él nos ha encomendado, ahí comenzamos a ver las cosas cumpliéndose en nuestro camino. Porque tu perseverancia te hará ver la gloria de Dios. Tu perseverancia te hará ver la gloria de Dios. Aleluya. Amado hermano, persevera en el camino. Amado hermano, estamos en tiempos de poder enfocar nuestra vista en el Señor. Si por alguna razón, alguna situación nos hemos desenfocado, que posiblemente nos ha pasado a todos en algún momento, regresa, enfoca tu mirada en el Señor, porque si la enfocas vas a ver la gloria de Dios. Y quiero llevarles a la historia de esta mañana, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 14. En el libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 14, la versión Reina Valera, voy a estar leyendo en esta mañana. Gloria al Señor. Señor es bueno. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. La palabra de Dios lee como sigue: en nombre del Padre, en nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se turbe, dice el primero, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces vino Felipe y le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, gloria al Señor. Jesús comienza explicándole a sus discípulos algo bien importante. Es un detalle bien importante. Si ustedes creen en el Padre, también deben creer en Él. No podemos creer en el Padre que no hemos visto. Prácticamente eso es lo que Él estaba diciendo. No pueden creer en el Padre que no han visto si no creen en mí, que yo fui el enviado. Es un detalle importante en el ser humano. Si no podemos confiar en el Señor, quien vivió entre nosotros, derramó su vida en la cruz para darnos la salvación y vida eterna, ¿cómo vamos a creer en el Padre que no hemos visto? Si no podemos creer en aquel que se despojó a sí mismo para venir a la tierra a enseñarnos y a modelarnos lo que debemos hacer, ¿cómo vamos a creer en aquel que nunca hemos visto, que solamente hemos escuchado? Y Jesús estaba llevando ese detalle a sus discípulos. Jesús quería que ellos entendieran eso y le explicaba ese valioso detalle, porque sabía que iban a haber personas que se iban a encontrar en el camino que no iban a creer. Él lo sabía. Y Él les dijo: voy a preparar un lugar para cuando yo regrese a buscarme a mí mismo. Porque Él viene a buscar a los que han sido formados en Cristo para que participen de su venida. Jesús dijo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero luego les aclara uno de ellas, le dice: yo vengo a buscarme a mí mismo. Haciéndonos entender de que cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él debe verse, Él tiene que verse a sí mismo dentro de nosotros. Esa es la señal que va a hacer que Él pueda decir: tú eres parte de mí, eres parte de la novia, eres parte de lo que el Padre quiere hacer. Aleluya. Y Jesús dijo: hay muchas moradas en mi casa, por eso yo vengo a buscarlo, pero vengo a buscarme a mí. Tener el carácter de Cristo es algo que nos va a identificar en el camino. Es algo que nos va a favorecer cuando Jesús venga a buscarnos. Es algo que va a permitir que ese encuentro se dé en nuestra vida. Y en Efesios 5:27, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Aleluya. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos es que luego que yo vaya a preparar moradas, vendré otra vez y me buscaré a mí mismo, refiriéndose a esa novia. A esa novia esplendorosa, pura, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que Él lavó en la cruz con su sangre preciosa. Y ¿sabes algo? Él continúa limpiando a todos aquellos que se acercan a la cruz cada día. Aleluya. Gloria al Señor.
esa cruz continúa teniendo poder en este tiempo. Para aquellos que han creído, aquellos que vienen adelante del Señor y dicen: Señor, límpiame. Señor, revisa mi corazón, todo lo que hay en él. Si hay algo que no te agrada, Señor, sácalo, sácalo. Esa es la sangre preciosa que nos limpia. Entonces Tomás demuestra su inquietud delante del Señor. Dice: ¿cómo vamos a conocer el camino? Y quizá usted se sienta un poco perdido en el camino. Yo me he sentido perdido alguna vez en mi camino. Pero ¿sabe algo? No se sienta mal por eso. No es un motivo de sentirse mal. Tomás vivió con Jesús, caminó con Jesús, fue testigo de la resurrección, de los milagros, puso su dedo en la llaga donde fueron las marcas de los clavos de la cruz. Aleluya. Y ahora le dice al Señor que no sabía cuál era el camino del Padre. Nos puede pasar a nosotros. Conocemos al Señor, pasan los años, pasa el tiempo conociendo al Señor, y puede ser que en algún momento nos hemos desenfocado, puede que en algún momento las situaciones de la vida nos ha hecho mucho peso, nos ha detenido. Pero el Señor dice: si vienes a la cruz, si vienes a la cruz, yo puedo limpiarte, yo puedo darte fuerza, yo puedo fortalecerte, yo puedo hacer lo que tú esperas que yo haga. Aleluya. Ese es el llamado del Señor para nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero Jesús le dijo también a Tomás, le dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esto nos hace entender que el problema que pueda estar pasando en el hombre es que posiblemente no conozca a su Señor. Cuando no conocemos los caminos del Señor es porque estamos lejos de Dios. Cuando no conocemos lo que Dios quiere hacer con nosotros es porque nos falta acercarnos al Señor. Nos falta confiar más en el Señor. Nos falta clamarle a Dios para que Él nos haga entender el camino de Él. Y eso nos puede pasar en cualquier momento a cada uno de nosotros. Esto nos hace entender que el problema es ese, que el hombre, cuando se aparta de Dios, se le hace difícil conocer los caminos de Él. Pero hay ocasiones que en el camino, que las situaciones y los problemas nos desenfocan, nos desvían de la realidad de Dios en nuestra vida. Invertimos el orden divino de las cosas y fijamos nuestra mirada en lo terrenal. Nos olvidamos que es Dios, que vivimos para Él, que Él nos ha redimido, que nos ha limpiado, que nos quiere salvar, que es quien nos dirige cada día. Nos olvidamos de eso. Invertimos el orden, ponemos nuestra mirada. Vamos en los médicos, ¿cómo sale el ejemplo de los médicos? Nos enfermamos y pensamos que el médico es quien nos va a sanar. Y nos olvidamos que el médico es un instrumento por Dios. Que Dios le da la sabiduría al médico para que pueda trabajar con nuestra enfermedad, con nuestra situación. Y ponemos nuestra confianza en el médico. Eso es lo humano. Mas, sin embargo, Dios dice: ven acá, ¿cuándo tú vas a contar conmigo para eso? Tú confías en el médico, en el medicamento, pero el que le he dado yo la sabiduría a ese médico soy yo. Invertimos, no nos damos cuenta, invertimos el orden de Dios. Y eso nos ha sucedido en el camino, nos puede pasar. Pero el discípulo Mateo dijo en el libro, ¿verdad? En su libro, en Mateo 6:33, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Si queremos seguir el orden de Dios en nuestra vida, es necesario buscar su reino primero, y todo lo demás se va a ordenar. Eso dice la palabra de Dios, eso es lo que dice este texto. Debemos contar con Dios primero. Señor, organiza mi vida. Señor, haz lo que tú tengas que hacer en mi vida.
para que yo pueda continuar por el camino correcto, para que yo pueda perseverar en ese camino que tú me trazas, para que yo pueda fijar mi mirada en ti todo el momento, que cuando llegue el momento difícil, que yo pueda flaquear, tú me des fortaleza, yo pueda volver a enfocarme en el camino y poder ver tu mano dirigiendo. Pero Felipe también tuvo una inquietud, también tenía dudas, y le dice a Jesús: dinos cómo llegar al Padre, dinos cómo llegar al Padre. Y Jesús le respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y le dice: las palabras que yo hago, yo no las hago por mí mismo. Las palabras que yo hago es porque Él las ha puesto en mí para yo darlas a conocer. Yo no hago obras, dice Jesús. El que hace las obras es el Padre. Siempre Jesús estuvo dándole la gloria al Señor, siempre, en todo momento. Siempre que Él hacía una intervención y hacía un milagro, Él siempre le daba la gloria al Señor, porque Él sabía que Él había sido enviado por Dios. Y hay personas que de ninguna forma van a entender el mensaje de la cruz. Le van a dar vueltas y le van a dar vueltas buscándole una lógica para poder entenderlo. Y no la van a entender. Y en 1 Corintios 1.8 lo dice. 1 Corintios 1.8 dice Pablo, el apóstol Pablo dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Aleluya. Si tú en esta mañana estás en el camino de la salvación, si estás perseverando en el camino, quizás van a haber gente de nuestra familia, gente querida de nosotros, que van a decir: mira qué loco se ha vuelto un fanático. Ya yo no lo veo, ya no viene aquí a visitarnos, ya no comparte con nosotros en las fiestas, en las actividades. Se ha vuelto loco, se ha vuelto un fanático de la iglesia. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Pero uno sabe que ellos no van a poder entender porque no han llegado al Evangelio. La gente que está lejos de Dios piensan de que porque ellos dicen: yo soy cristiano, eso es suficiente. Decir que es cristiano es suficiente. Sí, yo creo en el Dios, pero su vida está lejos de Dios. Pero su vida no vive según la palabra de Dios. Pero su vida no se puede reflejar, no la entienden. Y cuando leen el texto, buscan a ver lo que ellos dicen que quieren leer, que le conviene a ellos, y lo que no le conviene, dicen: no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Y eso es algo que viene a través de la convivencia con el Señor. Eso es algo lo que Dios permite cuando uno ha reconocido al Señor y ha permitido que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero amado, hay salvación para los que creen en la cruz. Aleluya. Hay salvación para aquellos que creen en la cruz. Jesús dijo: lo que yo les he hablado no lo he dicho por mi propia cuenta, sino por aquel que me envió. Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que todos podamos llegar al Padre. Sin Jesús no podemos llegar. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Esa es nuestra guía. Sin Jesús no podemos llegar al Padre. Es imposible. Por eso es que hay salvación en la cruz. Por eso es que hay salvación. Aleluya. Quiero dejarles unos textos antes de ir terminando. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Estos textos van a estar todos en la versión Nueva Internacional. Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39.
dice la palabra de Dios. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Wow. Pablo dice, si ustedes perseveran en el camino, perseveran en la voluntad que Dios te ha prometido que vas a alcanzar, en lo que Dios te ha dicho que tú vas a alcanzar, si tú perseveras en eso, vas a recibir lo que Él te ha prometido. Eso es lo que dice Pablo. Aleluya. Y 2 Tesalonicenses 3-5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ese es nuestro ejemplo así, Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. No puede haber otro ejemplo para cada uno de nosotros que no sea el Señor, que no sea la cruz de Dios. Que podamos amar como Dios ama. Eso lo pone el Señor en cada corazón. Es Dios quien pone ese sentimiento en nuestro corazón de poder amar a la gente, poder amar a aquellos que están lejos de Dios. Y en Efesios 6:18 también nos da un consejo el apóstol Pablo. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aleluya. Ese es el mejor consejo que podemos tener. Es una de las herramientas que Dios nos da de nuevo, la oración. La oración. Dice que nadie puede tentar contra un pueblo que ora. El enemigo trata de meterse, pero no va a poder entrar porque las oraciones, Dios va a estar sobre su pueblo. Dios ha prometido estar sobre su pueblo. Y el pastor Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento. Y ese todo momento es buenos momentos y en malos momentos. Y entonces dice, con peticiones y ruegos, está diciendo, intercedan. Intercedan los unos por los otros. Que yo ore por ustedes y ustedes oren por nosotros. Eso es lo que nos hace ser más fuertes. Eso es lo que nos hace perseverar en el camino hacia lo que Dios ha prometido a su pueblo. Y en el último texto de Apocalipsis 14:12 dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La perseverancia consiste en obedecer los mandamientos de Dios y ser fieles a Jesús. Obedecer porque Dios permitió que su pueblo recibiera los mandamientos. Y obedecer también a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Quizás pueda haber alguien que se sienta un poco perdido en esta mañana. Quiero decirte que el estar perdido sin fe y sin esperanza es algo crítico en la vida. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos perdidos, si estamos aparte, tenemos por derecho la muerte eterna. Pero si nos acercamos a Cristo, nos acercamos a la cruz, tenemos una oportunidad de ser limpios, limpiados. Tenemos una oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos en nuestra vida. Aleluya. Pero si estás perdido, pero has notado que el Señor nunca te ha abandonado, es porque aún hay tiempo para que seas parte de la novia del Cordero. Para que seas parte de la novia que el Señor viene a buscar.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que cuando venga el Señor a buscarnos pueda ver su carácter en nosotros, en cada uno de nosotros. Que cuando Él venga a buscar a su iglesia, nosotros podamos sentirnos en paz porque nos sentamos regocijados porque vamos a ser partícipes de lo que Él quiere hacer, partícipes de la novia del Cordero. Que podamos ser partícipes y podamos llegar al reino de los cielos con Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Jesús es el camino y está en nosotros escoger el buen camino y perseverar en Él. Eso Él no lo puede hacer por nosotros. Él no puede coger el camino por nosotros. Él nos presenta el camino para que nosotros lo podamos escoger. Y sabe que cuando Él nos presenta el camino, Él está, es como si Él estuviera al otro lado esperándonos con los brazos abiertos para abrazarnos y recibirnos. Pero está en nosotros decidir si queremos estar en el camino de Él o no. Así que, amado, en esta mañana yo les pido que se pongan de pie. Yo he terminado el mensaje que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Y si hubiera alguien que necesita oración, la que ha entendido en esta mañana que posiblemente esté desenfocado del camino que Dios le ha trazado, no ha pasado, y necesita oración, que el altar está abierto para que nosotros mismos voluntariamente pidamos oración y podamos acercarnos al Señor y permitir que Él comience, Él continúe su obra en nosotros. Quizá usted tenga al Señor, pero necesita oración para poder vivir en el orden divino que Él ha trazado en su vida. Hay un orden divino según la palabra de Dios. Y lo leímos. Nos decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros no estamos buscando primeramente el reino de Dios en nuestra vida, estamos perdidos del camino. No vamos a poder ver las cosas claras. Se nos va a hacer difícil poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y el Señor nos dice en esta mañana, regresemos al camino. Enfoquémonos en Jesús. Es el camino a la verdad, es el camino al Padre. Enfoquémonos en esta mañana. Y si deseamos un cambio en nuestra vida, es tiempo de dejar ser un espectador para formar parte de la familia de la fe. Formar parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra con nosotros. Pero eso nos toca a nosotros. Poder escoger, decir, Señor, entra en mi corazón, limpia mi vida, permite que yo pueda enfocarme nuevamente en tu camino, permite que yo pueda hacer tu voluntad, Señor, permite que la promesa que tú me has hecho vuelva a tomar vida nuevamente, que yo pueda recuperar esa fortaleza, esa fuerza que yo tuve en aquella vez cuando tú me dijiste que iba a hacer eso con mi vida. Permite, Señor, que yo pueda enfocarme nuevamente. Si en esta mañana el Señor te ha hablado, yo voy a estar poniendo una alabanza. Y mientras, ¿verdad?, esté la alabanza, usted necesita oración, puede pasar y vamos a estar orando por usted. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor es bueno. Siempre está esperando por cada uno de nosotros para ayudarnos. Una vez el camino se presentan rotos, como estábamos hablando anteriormente. Aparecen rotos, obstáculos en el camino. Pero esos obstáculos no son para detenernos. Esos obstáculos son para que nosotros podamos tener cuidado en el camino.